Y yo sé que varios amigos míos me van a decir de todo. La ciudad de Santa Fe es brava. Y está diciendo, ¿qué te cambiaste? Veleta, sos veleta. Yo soy muy raza. Soy muy raza. No soy colorete, soy raza yo. Pero el tema Unión de Santa Fe en la ciudad de Santa Fe y en la región es un hecho social muy importante. Como para que un programa de interés general político le pase desapercibido. La verdad, la movida que se está haciendo, hechos judiciales y policiales que han trastocado el ambiente institucional de Unión, con allanamientos, investigaciones judiciales que uno sabe están yendo muy avanzadas, que perjudica la imagen de una institución como Unión como hace mucho tiempo no pasaba. Entonces dijimos, vamos a involucrarnos en lo que está pasando en Unión, también lo vamos a hacer con lo que pasa en Colón, que nos pasan cosas sencillas, pero en Unión hay una movida en grande. El 1 de junio se define la elección, que quizás algunos han acelerado que se lleve adelante este proceso eleccionario. Hace 10 años que no había elecciones. Rodrigo Villarreal, candidato a presidente de Unión, un colega, un periodista amigo, Triunfo Tatengue, y Claudio Gugnali, un hombre muy vinculado a Unión, un hombre que le ha dado mucho a Unión. Yo digo que después del equipo técnico que condujo Carlos Vilardo, ganador del 86 y el 90, creo yo el mejor técnico que tuvo la selección argentina, conformó con Alejandro Sabela el equipo técnico que nos llevó a la selección al Mundial también. Lo extrañamos mucho ese equipo. Y hoy Claudio está aquí, lo trajo Rodrigo y su equipo de compañeros que están en esta agrupación y están haciendo una movida muy importante. Rodrigo, contanos un poquito de eso, de qué se trata, porque se trastocó la siesta Tatengue en Santa Fe. Gracias, Carlitos, por la invitación. Por favor. Y tengo que agregar un valor tuyo, que lo mencionaba hace algunas horas en una conferencia de prensa. Digo, la importancia del periodismo en estas cuestiones de las elecciones del 1 de junio. No, voy a hacerte una corrección, no son 10 años, son 11. Son 11 años. 11 años. 11 años que no hubo elección en la vida institucional de Unión, y mucho tiene que ver con Triunfo Tatengue y el 4 de enero de este año, cuando 150 autoconvocados, socios autoconvocados, nos reunimos en la vecinal Mariano Comas y empezamos a hacer catarsis, pero también a marcar agenda. Y gracias a esa agenda que muchos de esos 150 autoconvocados hoy están en mi agrupación, nuestra agrupación, podemos generar equipos, podemos empezar a hablar de proyectos viables y podemos marcar la agenda del resto de los sectores políticos que quieren ser parte de la vida institucional. Entonces, y el periodismo es clave en esto, no solamente para comunicar, para informar, para generar opinión, sino también para mostrar documentación. Y vos fuiste uno de los primeros que mencionó algunas de las causas que son emblemáticas dentro de la gestión SPAM. Por ejemplo, la de la relación que existe a través de escuchas telefónicas entre SPAM con el clan Paz y el clan de los Monos. O sea, dos grupos muy conocidos en Rosario, narco. El padre del Fantasma Paz estuvo viviendo en el country Los Molinos, donde... Hace algunos años atrás mencionábamos la relación de este líder del clan Paz, el papá del famoso Pájaro Paz, creo que era. Del Fantasma Paz. Del Fantasma Paz, su hijo asesinado, y contábamos la relación que existía con barras de clubes de Rosario, con remises del cordón industrial del sur de Santa Fe, y con entidades futbolísticas, que no podemos descartar lo que está pasando en entidades futbolísticas, porque lo que pasa en Rosario de Newell y en clubes de Buenos Aires, ¿no?, en donde las barras dominan prácticamente esta institución. Sí, hay allanamientos a clubes porque el nuevo paradigma de la Superliga genera otro espectro, digamos. Hoy hay quita de puntos, por ejemplo, por declaraciones juradas, de pagos, cheques diferidos a jugadores, a técnicos. O sea, ya no es más AFA
el paradigma que manda, sino que es Superliga. AFA tiene incidencia, pero influencia real tiene la televisación, el show business, la televisación. Totalmente. Que a Unión le va a dar 130 millones de pesos en el próximo torneo, y que va a tener que va a pasar absolutamente a una cuenta de para pagar sueldos de jugadores de fútbol y técnicos. O sea, ya no va a ser más que tesorería o, como se decía en el Estado, rentas generales. Van a tomar esos 130 millones y van a manejarlo como querían, porque todas estas investigaciones que vos fuiste detectando en algunas de tus investigaciones, todos estos temas, digamos, que tienen que ver con lo que era el paradigma de fútbol para todos, que hay un cambio de cheques, por ejemplo, de fútbol para todos, que detectó Servini y Cubría, que terminaba en las empresas del actual presidente Spam, sí, y que se cambiaban a un porcentaje por comunicado de la institución, del Club Atlético Unión. ¿Viste? Cuando utilizás la institución como para que comuniquen por vos lo que te sucede a vos. O sea, los cheques de fútbol para todos eran cambiados en una financiera que yo no sabía que existía, digamos, de Spam, sí, a un valor menor del mercado, y te lo dicen por un comunicado de prensa. Utilizan la institución para eso. Pero digo, es clave el rol del periodismo. Ahora, en esto. Vos sabés que yo lo conté siempre, después estuve participando en una intención de una elección en Colón. Hay algunos amigos que me llamaron, soy socio. Después algunos colegas me pusieron una foto cuando yo jugué en Unión al vóley, en una liga. Me pusieron esos cartelitos en todo el centro. Está bien. ¿Qué quiero decir? Yo estoy muy orgulloso de haber jugado al básquet y al vóley en Unión. Porque yo iba a las 2 de la tarde, yo te lo contaba. Yo iba a las 2 de la tarde, como a lo mejor lo habrá hecho vos, Claudio, a ver todas las actividades deportivas que había en Unión. Era una institución social impresionante, el tenis inglés, el billar, el frontón, la natación, el waterpolo. Y ni hablar cuando en el 75 yo veía a las bestias, a Leopoldo Luca, a Pumpido, todo ese equipo monumental que trajo Corral aquí en Santa Fe. Iba a ver entrenar a esos profesionales. Yo no oculto ese pasado mío, que no fue como hincha de Unión, porque la gente que estaba allí sabía que yo era hincha de Colón, pero disfrutábamos toda esa vida social que hoy no se da, lamentablemente. ¿Puede retornar eso? Es lo que estamos buscando. Nosotros tenemos varios proyectos. Uno es el proyecto futbolístico, donde decimos que tenemos cuatro, sí, porque el 80% del sentimiento, de la pasión del tatengue tiene que ver con el fútbol. Pero hay un 20% o más, porque lo vamos a hacer crecer, que es multidisciplinario, claro, y es de ese derrotero de haber exterminado por completo otras disciplinas. Desaparecieron las disciplinas, digamos, el tenis inglés no existe más. No. El waterpolo, digamos, que me digan por favor, digamos, cómo lo recuperamos. Sí, sí. Natación hoy está teniendo mucho voluntariado, patín, vóley, bueno, sí, todas esas disciplinas se fueron perdiendo, se fueron ocultando. Y estas cuestiones, digamos, tienen que ver con decisiones que se tomaron en los últimos 10 años. ¿Y por qué pensaste en Claudio? Porque Claudio reúne los 4 eslabones que nosotros pensamos que son fundamentales. El primero es el de la captación de futbolistas. O sea, hay algunos que dicen desde los 10 años hasta los 17, otros dicen de los 12 hasta los 20. Yo creo que hay un mercado importante, digamos, en todo el mundo, y Unión tiene que ser, capitalizar y hacer crecer el patrimonio del club a través, por ejemplo, del fútbol, en la venta de jugadores, pero no la mala venta como se ha hecho una moneda corriente en los últimos 10 años. Entonces, el segundo eslabón que proponemos es el de la formación. Claudio ha sido formador de grandes jugadores. El tercer eslabón es el seguimiento, que lo hemos hablado con él y con Lito Botanís. O sea, es clave esto de seguir en una etapa de la vida del jugador, entre los 13, los 17 años, 14, 17 años, que
el ser humano empieza a pensar, digamos, como adolescente, lo hemos pasado todo, de que quiere salir a la noche, quiere estar con los amigos. Los que son de afuera de la ciudad de Santa Fe quieren volver a su pueblo, estar con su familia, en su hábitat natural. Y ahí necesita contención, necesita de relaciones interpersonales, humanas. Claudio también ha cumplido eso. Y por supuesto ni que hablar como director técnico. No estamos hablando de cualquier persona, ha sido la persona que lo ha acompañado a Sabela a ser campeón en la Argentina con Estudiantes, campeón de la Libertadores, subcampeón del torneo de clubes internacional, o sea, jugar la final contra el Barcelona de Messi, nada más y nada menos. Jugar la final ahí a un toque de 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos. Y lo recuerdo también. Los tuvimos casi de rodillas, pero... Escúchame, Claudio, ¿y por qué aceptaste la propuesta de Rodrigo? Por todo eso, porque me sorprendió gratamente. Yo a Rodrigo lo conocía en otra faceta, y bueno, el primer día que me llamó con mis amigos íntimos de fútbol, digo, vos sabés que me hablaron cosas que yo pensé que ya no las iba a escuchar más. Y son las que uno siempre trató de luchar, porque yo trabajé mucho en inferiores, sí, en formaciones, y siempre hubo una lucha permanente por obtener cosas, no logros, pero por obtener cosas de crecimiento, de que los chicos tengan una contención, que los chicos... Hay una palabra que no tiene precio, que es la pertenencia. La pertenencia te combate cualquier tipo de superioridad. La pertenencia por la familia, si sos pobre y no importa, pero tenés amor por tu casa, la luchás. La pertenencia por el colegio, por la maestra del primer grado, del segundo. Yo todavía hoy paso por mi escuela de primaria y me trae unos recuerdos hermosos y me emociona. Eso es pertenencia por mi escuela. Y bueno, la pertenencia por el lugar que me enseñó, más allá de lo que uno trae nato, de desarrollarme como deportista. ¿Y en Unión se puede hacer eso? ¿Cómo no se va a poder hacer? ¿Sí? Unión está condenado al éxito. ¿Por qué decís eso? Porque el lugar donde estratégicamente está, tanto como Colón, son lugares privilegiados. Sí, yo opino igual que vos, pero quiero que vos se lo cuente la gente. Y sí, por eso, por el lugar donde está. Porque acá todavía tenemos una idiosincrasia de chico de barrio, de que le gusta el deporte. Todavía que hay campitos todavía. Todavía hay campitos. Yo siempre cuento una historia, me tocó vivir acá en Unión, que habla bien y habla mal. Habla mal porque yo era coordinador y no le daba la respuesta que merecían los chicos de ese momento. Yo tenía un entrenador de una categoría novena, que era 92 en ese momento, o sea, nacidos en el 92. Y el entrenador, claro, el micro se rompía todos los días, no había forma de llegar a los lugares de entrenamiento. El entrenador decía, vos quedate tranquilo que los míos me los llevo a la vía. O sea, una categoría de Unión entrenaba en la vía. Nunca fui yo a la vía. No sé si le decían la vía o porque realmente había una vía, no sé. ¿Las 4 vías era? No sé si no era López y Planes y ahí, la vía. Para mí que era por ahí, porque no era tan lejos. No, López y Planes y la vía, sí. Pero en ese 92 estaba Brites. Y después tuvo Arce, un arquero. Y yo digo, sí, Brites rebelde, medio loquito, muy expulsable. Sí. Yo si lo veo, lo primero que le diría, no te voy a reprochar que te pido perdón porque en el momento ese que vos me necesitaste a mí, que te dé una respuesta como coordinador, yo te mandaba una vía a entrenar. Claro. Entonces yo digo, todas esas cosas, y más hoy, que el fútbol es tan redituable, que es tan millonario. Bueno, hay una manera de pelearle a los millonarios, con eso, con la pertenencia. Yo creo que Unión está en condiciones de desarrollarla. Vos sabés que muchos papás de Unión, muchos amigos papás de Unión que por ahí tienen jugadores en las inferiores, me decían, dice, Carlos, dice, hay técnicos que no hacen nada, que preservan a 2 o 3 jugadores porque a lo mejor ya lo tienen para vender, dice, y no son los mejores, esconden a otros. ¿Cómo se puede hacer? Porque yo también hablo muchas veces de que los clubes profesionales como Unión Colón, los que están en la Superliga, no hacen beneficencia. Sí, bueno, uno dice, bueno, que venga Carlos Fornés porque jugó en Unión, al fútbol. Vamos a darle una oportunidad, pero no por eso, porque fracase o trabaje mal o sea un vago, lo vamos a tener que seguir aguantando porque tiene la camiseta de Unión o vistió la camiseta de Unión, porque son profesionales. Sí. Y le va mal a los chicos en definitiva. Sí, yo creo que en ese caso
hay un poco de cada lado. Hay mucho fanatismo de parte de los padres, porque a mí me ha pasado encontrar papá que me dicen, tengo a mi hijo que es un fenómeno, y yo en eso soy bastante cruel, y cuando lo voy a ver ese fenómeno y no es, le digo, mirá, no juega mal, pero no es un fenómeno. Porque me parece que esa ansiedad del papá, en este caso, porque a veces socialmente no encuentran la solución de su vida y buscan solucionarse a través del futuro de ese futbolista, de ese chico que va a ser un fenómeno. Entonces, y otras veces, es cierto, hay a veces situaciones donde los entrenadores, voluntaria e involuntariamente, a veces por una cuestión yo siempre digo, las inferiores deben ser una inversión, no un gasto. Entonces vos al entrenador lo tenés que tener medianamente bien pago para que proteja a ese chico, que sea justo, que no haga una citación o una titularidad a través de porque a través de una opinión de un tercero. El entrenador tiene que estar ahí, tiene que justificar por qué juega este y por qué no juega el otro. Entonces cuando un padre, de esos que yo le digo que por ahí desmedidamente exigen, el entrenador estando presente y con autoridad le tiene que hacer ver la realidad de la exigencia. Rodri, Claudio, Leopoldo, Lito Botaní, gente que sabe mucho y de estos temas. Claudio ha conformado un equipo técnico de primerísimo nivel a nivel mundial. ¿Pensaste en eso? ¿Pensaste en gente con mucha sapiencia, mucha trayectoria para revertir lo que está pasando en Unión, donde hace mucho tiempo que no se venden jugadores? Mira, he hablado con muchísimos jugadores, exjugadores, exdirectores técnicos, exdirigentes. Estaba haciendo cálculo, digamos, son cerca de 350 personas que habré hablado para tener este know-how de proyecto futbolístico. Uno es Lucho Sabaño, por ejemplo, que es scouting oficial del Chelsea. He hablado con el Choclo Regenar, porque vive a la vuelta de mi casa, no le doy bola. Y en un momento dado está bajo el ala de Burdizo en Boca. Entonces digo, estas cuestiones, digamos, han pasado de expulsar gente constantemente. Unión en los últimos 10 años, con la presidencia de SPAM, ha expulsado gente por la ventana. Dirigentes, futbolistas, exfutbolistas, exdirectores técnicos, han pasado y siempre la culpa la tienen otros. ¿Te diste cuenta, digamos, que es un parámetro general de la gestión SPAM? Siempre la culpa, o sea, se van un montón de jugadores y la culpa la tiene el otro. La culpa la tuvo un vicepresidente primero, la culpa la tuvo después el otro vicepresidente, la culpa la tuvo un director técnico, la culpa la tuvo los jugadores. Mirá, los jugadores son traidores, porque le están pidiendo más plata. Tienen una vida útil los jugadores, tienen 10, 12 años, 15 años. Yo quisiera que las personas que empiezan a hablar de traición de los jugadores empiecen a pensar que la vida útil de un jugador, con mucha suerte, son 15 años, 16 años, 17, tocados con la varita. Entonces digo, ahí hacen la diferencia. Después es muy difícil. Muy difícil. A ver, ¿qué tenemos que pensar del jugador de fútbol? Lo que pasó lamentablemente con el huevito Teresani. Descuidado por el mundo futbolístico. Bueno, viste, los amigos del campeón, y cuando no existen los amigos del campeón, ¿cómo queda ese futbolista? Entonces tenemos que pensar en el ser humano. Entonces ya no es la institución pensado desde el hombre de la billetera, porque toda esta semana estuve viviendo una cuestión familiar bastante difícil, Carlos, y la verdad yo me puse a pensar, si no formamos equipo, nunca vamos a cambiar el axioma del hombre y la billetera. Si llega a faltar el hombre y la billetera, ponete a pensar si alguna vez falta por la vulnerabilidad del ser humano, el hombre y la billetera. ¿Qué sucede en Unión? Yo te iba a preguntar eso, lo hemos charlado ya algunas veces. ¿Cómo te decidiste a ser candidato a presidente, a liderar una agrupación que va creciendo todos los días en Unión, sin esa billetera que tiene SPAM? Armando equipos, generando ideas y los recursos presentando una vez que presentás la idea con la viabilidad del proyecto, aparecen solos los recursos. Aparecen todos, y no tenés que estar entregando el patrimonio del club. Claudio, y Unión con vista al futuro, supongamos 2 de junio. ¿Madelón? No, Madelón sí. Jugadores, hay que encontrar más jugadores porque a lo mejor faltan. Se va, Fragapanes se está yendo de Unión, una figura que nadie pensaba que iba a pasar esto en Unión, en este presente. Fue muy criticado Unión cuando lo trajo a Fragapanes porque era suplente en Arsenal. Hoy el más vendible de todo. ¿Qué tiene que hacer Unión con ustedes, con Rodrigo a la cabeza?
Y replantear cosas. Políticamente. Bueno, Rodrigo lo ha hecho públicamente, la continuidad de Leo es una de las posibilidades. Para mí, como yo digo, soy amigo personal de Leo, he sido compañero de fútbol con él en San Lorenzo, lo conozco bastante, sé lo que lo une a Unión, sé lo que provoca en Unión, y ojalá pueda continuar y ojalá yo lo pueda ayudar desde el lugar que corresponde, sin invasión, pero sí con participación en el formato del próximo Unión. Y si Leo considera que esa pausa que ha pedido no termina de concretar su continuidad, y bueno, será, como dice Rodrigo, un plan B, un plan C, un plan B, D, perdón, y bueno, en base a eso rearmaremos lo mejor, por supuesto siempre con una vista a lo que se está formando, porque yo creo que la mecánica, más allá de que los refuerzos por supuesto siempre son bienvenidos, la palabra es para reforzar, no para complementar. Para complementar tenemos que tener la creatividad de que vengan del trabajo de las inferiores. Se ve mucho negocio en el fútbol de decir, bueno, lo traigo a Buñales, pero lo tengo que traer a Juan Pérez porque me trae la bolsa, el representante lo necesita que se vea. ¿Se ve mucho eso? Sí, se ve mucho. Si empezás a hilar fino, depende de cuál sea la capitalización del club. Siempre por delante están los intereses del club. Si vos venís a hacer negocios a un club, a cambiar cheques a tu empresa, a prometer una bandeja que no la cumplís, que te dieron los fondos, que te pagaron palcos que no le entregaste. El Tribunal de Cuentas de la provincia está investigando eso. Son fondos y algunos públicos. Dicen que lo están parando. Son fondos públicos, sí. Bueno, ahí me voy a meter después del 1 de junio, digamos, en quién lo está parando. Pero realmente lo que merece el hincha, el socio, la familia de Unión, es que le hablemos claro de cómo elevamos la vara institucional. Lo primero que tenemos que hacer, gane SPAN o gane yo, el 1 de junio, auditoría y que se sepa realmente qué pasa con el dinero que pide SPAN por los medios de comunicación y que no aparece en un balance. Pide 5 millones de dólares y el balance da 98 millones de pesos. ¿Por qué la diferencia? Y la otra cuestión, es importante empezar a pensar en la optimización y generación de nuevos recursos. Con las ideas lo hemos hablado. Hablar de un proyecto de infraestructura, de refuncionalizar la vida social, deportiva. Entonces, es clave armar una marca Unión que está devastada. ¿Por qué pregunto? Yo escucho mucho en los medios, escuchamos mucho de fútbol, más ahora que no tenemos fútbol, se dice Colón tiene plata y Unión no tiene plata. ¿No reciben lo mismo de la televisión? No, Unión recibe más. Por ranking recibe más. Unión va a recibir 130 millones de pesos el año que viene, el próximo torneo. En conceptos generales va a recibir aproximadamente 250, 260 millones de pesos el próximo presidente, pero con 250, 260 millones de pesos y con el nuevo paradigma de Superliga, de pasar 130, 135 millones de pesos de televisación directamente a los bolsillos de los jugadores de fútbol, y es acotado para poder gobernar con eso, porque tenés que afrontar, digamos, los gastos corrientes. Ahora, entonces, se necesitan ideas. Recursos extraordinarios. La mutual es una cuestión importante. Pasar está del último balance de 2014 presentado, está destruido, devastado. Sí. Por eso ahora me entiendo por qué los cheques del Fútbol para Todos se cambian en una oficina de SPAN que está en una economía paralela, digamos, en su empresa. Por otro lado, la cuestión de un mimo al socio. Un mimo al socio significa, por ejemplo, de este padrón de 7.100 que están habilitados son poco, digamos, la verdad, porque lo que pasa es que es muy, muy estricto el estatuto en cuanto a tener la continuidad de un año entero de pagar. Hay muchos que se bajan enero y febrero y marzo y bueno, quedan inhabilitados para poder ser parte de las elecciones. Entonces, conviene el oficialismo siempre eso. Y bueno, hay que empezar a depurar. Ahora van a haber algunas fechas, digamos, que van a ser claves, pero lo importante es el mimo, por ejemplo, que tenemos para el socio al socio pleno, convertirlo en vitalicio, de a cupos. Ajá. Entonces, eso va a generar, por ejemplo, si apuntamos desde esos 7.100 que están habilitados, a 1.000 socios plenos, convertirlo en vitalicios, nosotros estimamos, son cerca de
dándole una posibilidad de proyección de lo que vos estás pagando por año, son 6.000 pesos, que con una inflación del 30% promedio en 20 años, acumulado, son 600.000 pesos aproximadamente que pagas en 20 años. Bueno, nosotros por un cuarto de eso, pagándolo en 10 o 15 cuotas, vos vas a poder ser socio vitalicio. Es un pase y un mimo que le damos al socio. Y eso significan cerca de 3 millones de dólares al dólar de hoy, de cotización de hoy. Entonces digo, son ideas, Carlos, no es la billetera. ¿Qué pasa si el hombre de la billetera no está? En la línea de sucesión, ¿quién sigue? Ya le pasó a Cookie Vega, le pasó a Malvicino. Lo que viene siempre después de una super personalidad dirigente, superhéroe que nos viene a salvar, la super persona, digamos, que viene a hacer caridad con Unión, que yo no creo que hagan caridad, que haga caridad de spam, yo no lo creo. Yo digo, ese es el colectivo imaginario del Tatengue que tiene que terminar. El 1 de junio, lo más importante de todo es que empecemos a cambiar la cabeza, de elevar la vara, porque después es muy fácil, después que no entra la pelotita, ver todas las irregularidades que se detectan. Pero empecemos a cambiar la cabeza del Tatengue, de la familia, el socio Tatengue, de que volver a ser una institución modelo con el IPEI, por ejemplo, como tenemos nosotros la idea de llevar el IPEI y armar un campus modelo en la Tatenguita. Matamos 2 pájaros de un tiro. Refuncionalizamos la Tatenguita y llevamos el IPEI a la Tatenguita y generamos logística para llevar a los chicos a la Tatenguita. Gracias, Rodri. Suerte. Esperemos que los clásicos vuelvan con público visitante. Sería ideal. Ideal. Sí, sí. Claudio, mucha suerte en esta nueva instancia tuya en Santa Fe. Son santafesinos por adopción, prácticamente. Ni hablar. La verdad que siempre que vengo acá recibo un gran cariño. Sí. Inclusive algunos de los tuyos. Por supuesto. Porque la verdad que, sí, soy muy feliz cuando vengo acá. Bueno, mucha suerte a los dos porque el fútbol de Santa Fe crece con competencia sana, ¿no? Así que mucha suerte el 1 de junio. Gracias, Carlito. Gracias. Venimos después de la pausa. Está ya el presidente del partido, Ricardo Olivera. Va a ser seguramente diputado provincial para hablar de cómo se prepara todo esto también para junio, para el 16 de junio en la provincia. Más importante todavía porque se renueva o no, en este caso, el poder en la provincia. Ya volvemos.